Queridos amigos, lo que van a escuchar a continuación es una historia conmovedora sobre una mujer que, tras perder a su esposo, tuvo que enfrentar una serie de desafíos muy duros. Pero también es una historia con un giro inesperado gracias a su hijo. Este relato entrelaza lucha, amor incondicional y sorpresas que la vida a veces nos guarda. Quédate hasta el final para conocer cómo termina todo. Y si el contenido te emociona o te inspira, apóyanos dándole like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Comencemos. En una ciudad cualquiera, vivía un chico llamado Enrique. Tenía apenas 12 años y compartía su vida junto a su madre, Fátima, y su hermana mayor, Miriam. Los tres habitaban un departamento sencillo que había sido adquirido tiempo atrás por el padre de familia, Eduardo. Eduardo había trabajado en una empresa privada, pero una tragedia repentina le arrebató la vida 5 años atrás. Su partida fue un golpe devastador para todos, especialmente porque era quien sostenía económicamente la familia. Fátima, que tenía solo 27 años en ese entonces, quedó viuda muy joven y con 2 hijos a cargo. Su mundo cambió por completo en cuestión de horas. Aquel dolor emocional se mezcló con una gran preocupación. ¿Cómo iba a sacar adelante a sus hijos sola? La empresa donde trabajaba Eduardo ofreció una compensación económica que apenas llegaba a los 50.000 reales. Si bien ese dinero ayudó en los primeros tiempos, no era suficiente para cubrir los gastos a largo plazo. Y como suele pasar en momentos difíciles, la familia también tuvo que enfrentar otra dura realidad. Muchas personas cercanas comenzaron a desaparecer de sus vidas. Familiares, amigos, poco a poco dejaron de llamar, de pasar por su casa, de interesarse. Fátima, entonces, comenzó a aplicar todo tipo de estrategias para sobrevivir. Redujo los gastos al mínimo, cuidaba cada centavo, racionaba el uso del agua y la electricidad y hasta vendió algunas pertenencias para juntar algo de dinero. Pero por más esfuerzo que pusiera, el dinero se terminó y las alternativas escaseaban. Fue entonces cuando tomó una decisión que le cambiaría la vida: salir a buscar trabajo. Después de haber sido ama de casa durante años, volver al mundo laboral no fue fácil, y menos aún teniendo sus hijos aún pequeños, totalmente dependientes de ella. Un día, una vecina se le acercó y le habló sobre una posible oportunidad. Una familia estaba buscando a alguien para trabajar como empleada doméstica. Ella no lo dudó. Aunque el trabajo era exigente y el pago escaso, Fátima aceptó sin pensarlo 2 veces. Sabía que cada oportunidad contaba y su mayor motivación era garantizar el bienestar de sus hijos. Al principio, limpiaba casas 3 veces por semana, ganando apenas lo justo. Sin embargo, con el tiempo, logró sumar otros 2 hogares a su jornada laboral. Así fue como Fátima terminó trabajando en 3 casas distintas, ocupándose de la limpieza, el lavado de ropa y otras tareas del hogar. Gracias a ese esfuerzo, llegó a generar un ingreso mensual de aproximadamente 3.000 reales. Esta suma le permitía cubrir, con lo justo, el alquiler, los servicios básicos y las necesidades esenciales del hogar. Una gran parte de ese dinero lo destinaba a los estudios de Enrique y Miriam. Lo que quedaba apenas alcanzaba para la comida diaria. Hubo días en que la mesa estaba casi vacía. Enrique empezó a notar pequeños detalles, como cuando su madre les decía que ya había comido, para que ellos terminaran su plato sin preocuparse. Pero él sabía la verdad. Fátima no había probado bocado en todo el día, y a pesar del cansancio y las carencias, ella nunca perdió la fuerza ni la fe. Luchaba en silencio, con la esperanza de construir un futuro mejor para sus hijos. Enrique, aunque aún era un niño, percibía todo. Veía el sacrificio de su madre y sentía una mezcla de tristeza e impotencia. Intentaba seguir concentrado en la escuela, pero las dificultades del hogar comenzaban a pasarle factura. A veces, el hambre le provocaba un vacío tan profundo que apenas podía mantenerse despierto en clase. Un par de días atrás, su cuerpo comenzó a dar señales de agotamiento extremo. El estómago le dolía, su energía era mínima y apenas podía mantenerse de pie. No tenía más remedio que tomar agua para intentar calmar esa sensación persistente de vacío. Ese día, mientras estaba sentado en su pupitre, algo extraño le sucedió. Su vista comenzó a nublarse. Sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. La oscuridad lo fue envolviendo, lenta e inevitablemente. El maestro de Enrique, el señor Carlitos, notó de inmediato que algo no andaba bien. Enrique se veía pálido, agotado, como si apenas pudiera mantenerse despierto. Se acercó con calma y le preguntó con dulzura: «¿Estás bien? ¿Te duele algo?».
Enrique, con esfuerzo, levantó la mirada y respondió en voz baja. Sí, profesor, estoy bien. Pero el profesor Carlitos no se dejó engañar. Su instinto le decía que ese chico llevaba una carga muy pesada para su edad. Se inclinó nuevamente hacia él, esta vez con un tono más comprensivo. Decime la verdad, Enrique, te ves muy mal. ¿Qué te está pasando? Enrique dudó unos segundos, luchando entre la vergüenza y el alivio de poder hablar. Finalmente, susurró con la voz quebrada. No tenemos comida en casa. Llevamos 2 días sin comer. Ya no doy más. Aquella confesión atravesó al profesor como una puñalada. No podía concebir que un niño viviera algo así. Sin perder un segundo, tomó a Enrique del brazo y lo llevó a la sala de profesores. Luego, se dirigió al guardia de la escuela y le entregó algo de dinero, diciéndole con urgencia: «Por favor, anda al mercado y trae algo de comer. Lo antes posible». El guardia salió disparado y, minutos después, regresó con un sándwich y un jugo. El profesor se los entregó a Enrique con una sonrisa cálida y palabras reconfortantes. «Toma, hijo, come tranquilo. Necesitas reponer fuerzas». Enrique dudó un instante, pero su cuerpo no podía resistir más. Dio un mordisco, y en ese mismo momento sintió un alivio indescriptible. El dolor de cabeza se desvanecía poco a poco, su vista volvía a enfocarse, y una sensación de calma recorría su cuerpo debilitado. El profesor Carlitos lo observaba con ternura y le preguntó: «¿Estás mejor ahora?». Enrique asintió, con los ojos ligeramente brillosos y una leve sonrisa. «Sí, mucho mejor. Gracias, profesor». «Me alegra oír eso», respondió Carlitos con cariño. «Ahora volvé a clase, pero al final del turno quiero que vengas a verme». Cuando sonó el timbre marcando el fin de la jornada, Enrique todavía se sentía algo débil, pero mucho más recuperado. Se dirigió a la oficina del profesor, donde Carlitos ya lo esperaba. El docente le puso una mano firme pero afectuosa en el hombro y le habló con voz serena. «No estás solo, Enrique. Yo me voy a encargar de ayudarte». Acto seguido, lo subió a su moto y juntos se dirigieron al mercado. Allí compró alimentos esenciales: harina, arroz, lentejas, azúcar y otras provisiones. Pero no se conformó con eso. Quería asegurarse de que todo llegara bien a destino, así que decidió acompañar personalmente a Enrique hasta su casa. Cuando llegaron, la vivienda estaba en silencio. Fátima aún no había vuelto. En ocasiones, su trabajo se extendía hasta la madrugada o incluso hasta la mañana siguiente. El profesor Carlitos entró con tranquilidad a la pequeña cocina y, con cuidado, fue acomodando los alimentos en su lugar. Luego se giró hacia Enrique, lo miró con afecto y le dijo con una cálida sonrisa: «De ahora en adelante, hijo, no te preocupes más por la comida. No voy a dejar sola a tu familia. Cada mes voy a traerles lo necesario para que vos puedas concentrarte en lo más importante, tus estudios». Enrique lo miró en silencio. Su corazón se llenó de una sensación cálida, difícil de explicar. Nunca imaginó que habría alguien que se preocupara así por él y por su madre. En medio de los días más oscuros que había vivido, había aparecido una luz, un verdadero ángel terrenal, el profesor Carlitos Noura. Antes de marcharse, Carlitos se detuvo un momento en la puerta, miró a Enrique a los ojos con firmeza y cariño, y le dijo: «Sé que ahora todo parece muy difícil, pero tenés que enfocarte en tus estudios. Eso es lo que va a cambiar tu futuro. Del resto, me ocupo yo». Aquella no fue una promesa vacía ni un simple gesto de un día. El profesor Carlitos cumplió su palabra. Desde entonces, cada mes llevó alimentos a la casa de Enrique, sin falta, asegurándose de que tuvieran lo básico para vivir. Fátima, al enterarse de todo lo que aquel hombre hacía por ellos, no podía creerlo. Su corazón se llenaba de asombro y gratitud. ¿Cómo era posible que alguien tan generoso se cruzara en sus vidas sin pedir nada a cambio? Sabía que el salario de un maestro no era alto, y sin embargo, él sacrificaba parte de su propio bienestar para sostener a una familia que no era la suya. No solo llevaba comida, también los visitaba, los escuchaba, les ofrecía consuelo y, sobre todo, esperanza. Un día, Fátima regresó de su trabajo exhausta y, al entrar a la cocina, quedó completamente paralizada. La alacena estaba llena. Había bolsas de harina, arroz, azúcar, aceite, legumbres y muchos otros alimentos cuidadosamente ordenados. Se quedó mirando todo con los ojos abiertos y el alma temblorosa. No entendía qué había pasado. Se giró hacia su hijo, que la observaba en silencio,
y le preguntó con la voz quebrada: «Enrique, ¿cómo llegó todo esto hasta acá?» El niño levantó la cabeza lentamente, con calma y orgullo, y respondió: «Fue el maestro Carlitos, mamá. Él nos trae esto todos los meses». También habló con la administración de la escuela. Me eximieron de las cuotas que no habíamos podido pagar en los últimos 3 meses. Las lágrimas brotaron de los ojos de Fátima sin que pudiera contenerlas. Lloró en silencio, de pie en medio de su cocina, rodeada de alimentos, rodeada de dignidad recuperada. No podía creer que existiera alguien así. Un hombre que no ganaba nada ayudándolos, que ni siquiera lo hacía para que lo vieran, que solo actuaba por amor, por humanidad. Fátima no tenía nada que pudiera darle en retribución. Solo podía elevar una oración sincera por él, noche tras noche. Aquel hombre se había convertido en el salvador silencioso de su familia. Pero la generosidad del profesor Carlitos no se detuvo ahí. Enrique siempre escuchaba a su madre insistir en que el camino hacia un mejor porvenir era la educación. Le repetía con firmeza que debía enfocar toda su energía en aprender, porque sólo así lograría construir un futuro distinto. Fátima, profundamente agradecida por el apoyo que habían recibido, sentía una punzada de culpa al no poder devolver de alguna manera la ayuda brindada. Sin embargo, un día, con el corazón en la mano, le dijo al profesor Carlitos: «No sé cómo retribuir lo que hiciste por nosotros. No tengo nada para ofrecerte que esté a la altura». Pero él, con la serenidad que lo caracterizaba, simplemente sonrió y le respondió: «No me debes nada. Pensá en mí como parte de tu familia. Esta ayuda no es por obligación, nace del cariño. Mientras pueda, estaré con ustedes». Gracias a la constancia y al respaldo incondicional del profesor Carlitos, la situación de Enrique y su familia empezó a mejorar. Fátima, aliviada al saber que sus hijos ya no pasarían hambre, pudo enfocarse más en su trabajo y en apoyar el crecimiento educativo de sus pequeños. Con el correr de los días, Enrique fue transformándose. El niño apagado y fatigado dio paso a un joven motivado, con hambre de aprender y sueños por alcanzar. Participaba activamente en clase, se mostraba curioso y comprometido, y empezaba a vislumbrar un futuro diferente. Este cambio no pasó desapercibido. Su actitud se volvió más despierta, más firme. Ya no era ese alumno retraído que apenas podía seguir el ritmo. La influencia de Carlitos iba más allá del ámbito escolar. Le transmitió una enseñanza clave: rendirse no es una opción. Con empeño y fuerza de voluntad, todo obstáculo puede superarse. Enrique abrazó esa idea. Empezó a creer que, con esfuerzo, podría transformar su destino y devolver algo al mundo. Anhelaba, en lo profundo, llegar a ser para otro niño lo que Carlitos había sido para él: un faro en la oscuridad. No lo veía solo como un maestro, sino como un mentor, alguien que iluminó sus días más difíciles con esperanza. Fue entonces cuando Enrique comprendió que el verdadero acto de dar no se mide por lo material, sino por el amor genuino con el que uno ayuda sin esperar nada a cambio. Nació en la firme decisión de, algún día, extender su mano a quien lo necesite, así como lo habían hecho con él. Y así, mientras el tiempo pasaba, su vida fue tomando un nuevo rumbo. El hambre y la escasez quedaron en segundo plano, reemplazados por su deseo de aprender y salir adelante. Tenía claro que no quería desaprovechar los sacrificios de su madre ni deshonrar la ayuda desinteresada que Carlitos le había dado. Cada día, Enrique estaba más convencido de que la educación sería su salida de la pobreza, y que con ello podría devolverle a su madre la vida que merecía. Sabía que, llegado el momento, él también sería el sostén de otro niño que necesitara creer en un futuro mejor. Un día, Enrique recibió la noticia que marcaría un antes y un después en su vida. Aquello que tanto había anhelado finalmente se volvía realidad. Había sido seleccionado para una beca completa en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Tendría la posibilidad de estudiar en el extranjero, algo que antes le parecía inalcanzable. La emoción fue tan grande que apenas podía describirla. Todo el sufrimiento vivido junto a su familia, las privaciones, las noches sin cenar, la incertidumbre diaria, quedaba atrás. Por primera vez en muchos años, Fátima y su hija Miriam tenían un verdadero motivo para celebrar. Nunca imaginaron vivir un momento así. Enrique solía pensar que esas oportunidades estaban reservadas para quienes nacen con privilegios, pero con perseverancia y trabajo duro, él había logrado lo impensado. La beca no solo cubría su educación, también incluía el pasaje, la estadía y todos los gastos necesarios para su nueva vida. El día del viaje llegó. En el aeropuerto, Fátima y Miriam lo acompañaron hasta el último momento.
Había lágrimas en sus ojos, una mezcla de orgullo y tristeza por la despedida. Enrique abrazó a su madre y a su hermana con fuerza y, con voz firme y mirada decidida, les dijo, «Les prometo que van a estar orgullosas de mí». Mientras subía al avión, repasó en su mente todo lo que había vivido. Recordó los días en que el hambre lo mantenía despierto por las noches, y sonrió a pensar en lo lejos que había llegado. Ahora, el futuro brillaba ante él. Al llegar a su destino, se encontró con todo organizado: alojamiento, alimentación, material de estudio, todo cubierto por la beca. Enrique no podía evitar sentirse profundamente agradecido, especialmente con el profesor Carlitos, quien había sido el pilar que lo sostuvo en sus peores momentos y lo impulsó a no rendirse. Aunque comenzó una nueva etapa en otro país, nunca se olvidó de su hogar. La beca le daba un respiro económico tan grande que incluso podía enviarle dinero a su madre cada mes. En una llamada, con voz emocionada, le dijo, «Mamá, ya no tenés que seguir limpiando casas. A partir de ahora yo me encargo. Es hora de que descanses. Te lo ganaste con cada sacrificio que hiciste por nosotros». Ese momento fue uno de los más felices en la vida de Enrique. Poder devolverle algo a su madre, quien lo había dado todo sin pedir nada a cambio, era un sueño cumplido. Con el tiempo, su situación financiera mejoró aún más. Comenzó a trabajar medio tiempo mientras estudiaba, lo que le permitió enviar más ayuda a casa. Su objetivo ya no era simplemente salir adelante, quería asegurar un futuro mejor para toda su familia. Ese nuevo ingreso trajo alivio al corazón de Fátima. Después de tantos años de lucha, pudo renovar la casa, comprar muebles nuevos y vivir con un poco más de dignidad y tranquilidad. El ambiente en el hogar de Enrique cambió radicalmente. Lo que antes era una casa cargada de tristeza y angustia, se transformó en un espacio lleno de esperanza y alegría. Pero con el éxito también llegaron ciertas sorpresas. Familiares que durante años habían estado ausentes, que nunca se interesaron por su situación y por sus necesidades, comenzaron a aparecer nuevamente. Con sonrisas amplias y ofrecimientos de ayuda, regresaban como si nada hubiese pasado. Enrique observaba todo con asombro. No guardaba rencor, pero no podía evitar notar cuán rápido cambiaban las personas cuando el panorama mejoraba. Esa experiencia le dejó una enseñanza profunda. Los verdaderos amigos y la verdadera familia son quienes permanecen cuando más los necesitas, no solo cuando hay razones para celebrar. Con el paso del tiempo, su hermana Miriam también logró completar sus estudios, y el futuro comenzó a verse más claro para todos. El éxito de Enrique no solo cambió su vida, sino que se convirtió en una chispa de inspiración para su familia. Ya no vivían con miedo a mañana, sino que comenzaron a soñar sin restricciones, con una fe renovada en lo que estaba por venir. Enrique se esforzó al máximo durante su carrera, y ese esfuerzo dio frutos. Se graduó con honores y recibió una propuesta laboral de una compañía reconocida a nivel internacional. El salario era algo que, en su niñez, ni siquiera se hubiera atrevido a imaginar. Fue en ese instante cuando comprendió que cada sacrificio, cada noche en vela, cada gesto de amor de su madre y cada palabra de aliento del profesor Carlitos habían valido completamente la pena. Ya no era simplemente un joven intentando salir adelante. Se había convertido en un hombre capaz de sostener a otros, de tender la mano, como siempre había soñado. Antes de comenzar esta nueva etapa, decidió hacer algo especial. Compró regalos para su madre y su hermana, pequeños símbolos de su gratitud y amor profundo por ellas. Cuando regresó a casa con las manos llenas y el corazón desbordado, Fátima lo abrazó con fuerza. No pudo contener las lágrimas. En ese abrazo se fundían los años de lucha, las noches de incertidumbre y la certeza de que, al fin, todo el dolor había tenido sentido. El día que Enrique comenzó su nuevo trabajo como gerente, su padre lo abrazó con fuerza y lo besó en la frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad al ver a su hijo tan fuerte y exitoso. Recordaba aquellos días en que Enrique apenas tenía que comer, pero ahora lo veía con un futuro prometedor, alcanzando todo lo que había soñado. Era como un sueño hecho realidad. Era el primer día de trabajo de Enrique como ejecutivo en una empresa prestigiosa, y aunque el día fue agitado, no podía dejar de pensar en las personas que lo habían apoyado a lo largo de su vida. Sentado en su escritorio, reflexionó sobre lo que habría sido de él sin el profesor Carlitos. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera estado a su lado durante los momentos más difíciles? Con un sentimiento de profunda gratitud, decidió buscar al profesor para agradecerle personalmente. Llamó al coche particular de la empresa y se dirigió al colegio donde Carlitos enseñaba. Sin embargo,
Al llegar, se enteró de que el profesor se había jubilado hacía un año. Aunque triste por la noticia, Enrique no se rindió. Estaba decidido a encontrarlo. Después de varias búsquedas, consiguió la dirección de su casa. Con frutas y dulces en las manos, llegó a la vivienda, pero al ver a Carlitos se sorprendió. El hombre lleno de energía y vitalidad que conocía ahora parecía cansado y envejecido. Vivía en una situación económica difícil, trabajando como profesor privado para poder cubrir sus necesidades. El corazón de Enrique se rompió al ver a su maestro en esa situación. Sin pensarlo dos veces, le ofreció su ayuda. Le organizó citas médicas, le envió medicamentos y se aseguró de que tuviera comida todos los días. Enrique entendió que había llegado el momento de devolver el favor que Carlitos le había hecho en su momento de necesidad. Fue así como comenzó una hermosa amistad entre él, su padre y Carlitos, quien, al igual que Enrique, tenía una hija que acababa de graduarse. Con el tiempo, las familias se acercaron aún más. La relación entre Enrique y la hija de Carlitos creció, y, poco a poco, las conversaciones sobre un posible matrimonio entre ellos comenzaron a surgir. El profesor Carlitos se sintió inmensamente feliz al ver cómo la familia de Enrique trataba a su hija con tanto cariño y respeto. Ahora, años después de haber sido quien ayudó a Enrique, veía cómo él mismo se había convertido en una fuente de felicidad para su propia familia. La historia de Enrique y Carlitos se convirtió en una de lealtad, amor y gratitud. Enrique comprendió que su éxito no solo se debía a su esfuerzo personal, sino al apoyo que había recibido de otros en su vida. Decidió que su legado sería de cambiar la vida de otro niño, tal como el profesor Carlitos lo hizo por él. En ese momento, entendió que lo más valioso que uno puede hacer en la vida es extender una mano amiga a quienes más lo necesitan. Con el corazón lleno de gratitud, Enrique continuó su camino, sabiendo que la bondad y el sacrificio no son acciones pasajeras, sino que tienen el poder de transformar el futuro de alguien más. Su vida había cambiado gracias a la mano que le tendió Carlitos en sus momentos más oscuros, y prometió que algún día él también sería esa mano amiga para otro niño. Amigos, hoy compartimos con ustedes una historia inspiradora llena de esperanza y generosidad. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás, no olvides darle me gusta al video. También puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestras próximas historias. Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia similar o tienes una historia inspiradora que merezca ser contada? Nos vemos en la próxima historia. Mantente saludable.